¿Qué tal? Por acá les saludamos desde Sin Mentiras. Un placer y un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Acá este video es muy interesante porque nos vamos a basar en el portal, uno de los portales más influyentes de la política de Washington, que se llama The Hill. Y Elliot Abrams, muy conocido acá en Venezuela, aquí lo tenemos, ha escrito un artículo para The Hill. Y allí Elliot Abrams cuenta las intimidades de lo que ha sido el proceso, en un largo, extenso artículo, aquí lo tienen Elliot Abrams, de lo que ha sido las negociaciones Venezuela-oposición en México. Pero ¿qué es lo que cuenta Abrams? Dice tres cosas que son fundamentales. La primera, que esta administración Biden le ha dado un cachetazo a Guaidó, que no quiere saber prácticamente nada de Guaidó. Incluso, este grupo de delegados que nombró Guaidó y Capriles para reunirse con el gobierno de Venezuela, pidió un representante, pidió un acompañante allí en México. Y ese acompañante era el país poderoso. Pero desde el norte le dijeron que no, cuenta Abrams. ¿Por qué le dicen que no? Porque según Abrams, el país del norte no quiere ahorita darle importancia al tema Venezuela. No quiere que tenga ni gobierno ni oposición como una línea directa, como un teléfono rojo con ellos. Es decir, lo están despreciando prácticamente con el tema Venezuela. Según Abrams. Abrams dice también que eso se puede comprobar fácilmente con el nivel de declaraciones, el número de declaraciones que ha hecho el canciller, el mismo presidente Biden y el asesor o jefe de seguridad de la Casa Blanca. Sullivan, Blinken y Biden, que no le han dado la importancia que ellos le dieron en el pasado al tema Venezuela. Biden también plantea que cuando se le pidió al país de las hamburguesas participar como acompañante en estas negociaciones, recuerden que Venezuela tiene como acompañante a Rusia, nada más y nada menos. Y además de ese acompañante hay unos facilitadores. Bueno, esos facilitadores no tienen derecho a opinar, pero están allí para, digamos, consulta. Y los acompañantes tienen derecho a opinar, tienen derecho a meterse, tienen derecho a sentarse en la misma mesa donde va a estar Jorge Rodríguez, Carlos Vecchio, todos ellos con los noruegos. Esa es la diferencia. Entonces, de acompañante, ¿quién tiene la oposición? Le pidieron a Estados Unidos y dijo que no. Le pasaron la batuta a Holanda. Venezuela tiene a los rusos. De facilitadores, Venezuela tiene a Cuba, a Turquía y a Bolivia. La oposición tiene al país del norte de facilitador, a Colombia y a otro país allí que ahora no me recuerdo. Lo cierto es que en este extenso artículo Abrams plantea que desde el norte se están relajando las sanciones a Venezuela, que no le dan importancia al tema de Venezuela, que él no está seguro de que Maduro o el gobierno de Venezuela vaya a cumplir las obligaciones que se están negociando y que la oposición no tienen otra cosa que buscar la ruta electoral porque los mismos dirigentes regionales y municipales de la oposición quieren participar y que si se les niega esa participación igualmente lo van a hacer. A este punto hemos llegado, que lo fundamental que plantea Abrams acá es que su país le ha dado una cachetada a la oposición de Guaidó. No solamente porque ya casi no habla del tema Venezuela, y eso es cierto, eso es muy cierto lo que dice Abrams, sino también porque lo invitaron a participar como acompañantes y le dijeron que no, porque no quieren que se piense que ellos van a estar disponibles 24 horas para el tema Venezuela. Así tal cual se lo dijeron, que ellos tienen otras obligaciones más importantes que estar haciéndole el trabajo a Maduro o a la oposición en Venezuela. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el país del norte se sabe ya del fracaso
de la política de máxima presión, que no quiere seguirte metiendo en este lodo que se ha metido con el tema de Venezuela y que ahorita están haciendo casi que una tienda aparte, relajando algunas sanciones y tratando de llegar a ciertos convenios que sean prácticos para no perder las riquezas de Venezuela y no dejar que China, Rusia y Turquía sigan influenciando y sean un punto para propagación de esos países hacia otros de la región. Eso es todo el trasfondo. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora comenten este cachetazo, esta trompada, vamos a decirlo así, que le ha dado el país del norte a los opositores. Lo ha dejado prácticamente solo y a la deriva. Muchas gracias y será hasta la próxima.